Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Nos acompaña hasta ahora en línea la vicefiscal general Marta Janet Mancera. Y es que hay una directriz muy interesante que tiene que ver con la regulación de las interceptaciones telefónicas. Le pregunto a Mauricio Collazos, que nos acompaña hasta ahora también aquí. Mauricio, muy buenos días. Yolanda, ¿qué tal? Sí, es básicamente una directiva que emitió directamente el fiscal general de la Nación. El objetivo, regular, unificar los criterios al interior, digamos, de la entidad para evitar futuros casos de las llamadas chuzadas telefónicas ilegales, saber básicamente cómo es que los funcionarios tienen que aplicar estos procedimientos de interceptaciones telefónicas legales en el país. Obviamente legales, porque sabemos que se hacen muchas ilegales. Exactamente. Vicefiscal Marta Janet Mancera, bienvenida, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Yolanda, y a todos los periodistas y a toda la audiencia. Bueno, hablemos de interceptaciones, de las legales y de si cambian los protocolos, porque claro, el problema en términos generales son las ilegales, vicefiscal, pero ¿han cambiado ustedes los protocolos? ¿Proponen nuevos controles, nuevas medidas? ¿Cómo se debe proceder o cuándo se puede hacer una interceptación de las comunicaciones de manera legal? Claro, Yolanda, mire, yo creo que lo más importante es, se ha dicho mucho que se ha usado de una manera irregular y reflexiva las interceptaciones. Y precisamente en atención a todas las situaciones que se vinieron presentando durante muchos años, el señor fiscal general, doctor Francisco, tomó la decisión que se regulara el tema de las interceptaciones al interior de la Fiscalía. Esto tiene tres partes. La primera, que es cuando se obtiene la orden la solicitud de interceptar un abonado por parte de la Policía Judicial. Ese abonado debe hacerse una verificación mínima para establecer que la persona que lo está usando está vinculada a un delito, a una actividad delictiva. La segunda, que obviamente es la regulación que trae el Código de Procedimiento Penal en sus distintos artículos, que dice que debe ser respaldada esa solicitud con algún elemento probatorio o alguna información que pueda verificar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Una vez ordenada la interceptación, el punto más importante es en las salas de interceptación. Estas salas de interceptación se les ha dicho que tan pronto llegue la orden, deberá el analista revisar toda la información que se genere con relación a lo que se está investigando. Esto quiere decir que la interceptación debe estar vinculada a los hechos que se investigan y no a otra situación. Si pasadas las primeras comunicaciones se observa que la persona no tiene ninguna actividad delictiva, que es una persona, por ejemplo, un aforado, de manera inmediata deberá informárselo al fiscal para que él tome la decisión que en derecho corresponda. Hay que tener en cuenta que estas interceptaciones sean con resultados importantes para esclarecer un hecho o para atacar una estructura, o sea para determinadas actividades. Siempre se deberá acudir ante el juez de control de garantía a revisión formal y material de los resultados. Este también es una inclusión muy importante porque es en donde definitivamente tenemos que tener el aval del señor juez de control de garantías, que es el que le imparte toda la legalidad. Bueno, vamos por partes, porque hay varias preguntas, señora vicefiscal Marta Janet Mancera, y quisiera que ojalá fuéramos puntuales para entender lo que usted nos está contando. Cuando se interceptan las comunicaciones de una persona, ¿qué se intercepta? ¿Su teléfono o sus teléfonos? Y también, por ejemplo, sus comunicaciones vía chat, sus redes sociales y demás, ¿qué se intercepta? ¿O tiene que mediar solicitud del juez específicamente sobre qué se va a interceptar? No, en Colombia el derecho a la intimidad, obviamente regulado por la Constitución, se intercepta las comunicaciones. Y este es un acto en el que el fiscal, de manera autónoma, independiente, y haciendo una revisión de su caso, puede ordenar la interceptación de las comunicaciones. Esas comunicaciones, obviamente, que son no solamente las comunicaciones de voz, sino también de texto, y también lo que tiene que ver con la interceptación de los correos electrónicos. Es decir, que es cualquier medio de comunicación que está legitimado un fiscal a ordenarla.
Muy bien, entonces dice usted que tiene que haber una solicitud judicial y tiene que haber indicios, tiene que haber algún elemento probatorio que diga pareciera ser que esta persona está involucrada en algún delito para poder interceptar sus comunicaciones. Ahora, ¿las comunicaciones quedan grabadas o guardadas en algún lugar? Claro, en los, digamos que en las salas de interceptación hay una especie de máster, por decirlo de alguna forma más donde están todas las comunicaciones y quedan grabadas en el centro de acopio de información. Una vez terminada o concluida la orden, se extrae la información de ese máster, se coloca en un contenedor que es un DVD o un CD, y es el que nosotros obviamente junto con el número de comunicaciones que acudimos al juez de control de garantía para que haga la revisión de la orden y de sus resultados. Ahora, dice usted también, señora vicefiscal Marta Janet Mancera, que solamente los analistas tienen que investigar lo que está relacionado con el hecho o el delito en el que podría estar involucrada la persona, pero todo lo demás se debe desechar. Obviamente ahí aparecerán asuntos personales, de la vida íntima, etcétera, etcétera. Si esto está grabado, luego la persona dice, no, finalmente no tenía vínculo con ningún delito, ¿qué pasa con esa información grabada? Porque puede haber ahí información sensible, personal, privada, delicada. ¿Qué pasa con esa información? ¿Se borra o alguien más tiene acceso a ella? Esa es la pregunta. Lo más importante es no dejar que la interceptación transcurra hasta el término de la orden. Precisamente uno de los puntos que se regula con esta directiva es que al momento de llegar a la sala de interceptaciones, 2, 3 días de escucha, esa persona no está vinculada a ninguna actividad delictiva. Esto lo que quiere decir es que hay que informarle al fiscal para que él tome la decisión de cancelar, legalizar, y esa información quedará en el máster en un contenedor que es reservado. Recordemos, la información reservada de lo que es la vida íntima de las personas en una interceptación ni siquiera se usa en ningún espacio dentro de la investigación. Muy seguramente quedarán en los másters o en cadena de custodia en los diferentes almacenes nuestros. Pero aunque la persona se desestime la investigación de la persona, ¿sus comunicaciones personales quedan grabadas y guardadas? Esas comunicaciones quedan grabadas y guardadas, sí señora, y eso lo haremos, obviamente, muy seguramente no se ordenará la extracción de la información de los máster, igual que se hace en la actualidad, sino quedan en una reserva que efectivamente se interceptó, pero lo que pretendemos es que no sea por el recorrido de la orden o por el término de la orden. El policía judicial analista es la persona fundamental en todo este procedimiento, quien debe indicar que no está vinculada a ninguna actividad la persona interceptada o más bien las comunicaciones interceptadas de esa persona. Vicefiscal, ¿hay garantías suficientes para que no suceda lo que sucedió con el fiscal, con Iván Velázquez, al que lo metieron en una investigación X y dieron el teléfono y acabó interceptado y el gobierno nacional o el Estado colombiano tuvo que en un proceso pedirle perdón? Es decir, ¿quién puede decir qué teléfono hay que interceptar y cómo, para evitar precisamente que en unas investigaciones se metan otros teléfonos para hacerle seguimiento a personas que, por ejemplo, son enemigas del gobierno de turno? María Elvira, mire, yo creo que lo más importante es que esta directiva va dirigida precisamente a los controles. Indicar si se debe o no interceptar un determinado número es obviamente autonomía e independencia de los señores fiscales. Lo que esta directiva está haciendo es recoger todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema para que las órdenes de interceptación sean lo suficientemente soportadas en pruebas que determinen que mi teléfono, que es el que van a interceptar, por ejemplo, esté vinculado a una actividad delictiva. ¿En dónde voy a determinar si estoy o no en una actividad delictiva? Con el analista. El analista, al momento de hacer la interceptación de esa orden, va a empezar a escuchar las comunicaciones. En esta directiva se le dice precisamente que al momento de escuchar las comunicaciones, si observa que la persona no está, sus comunicaciones no tienen ninguna actividad delictiva, amén de que pueda ser una persona aforada, de manera inmediata deberá informárselo al fiscal. Este es un punto muy importante, precisamente
con las situaciones en las que se vinieron presentando fue que el señor fiscal ordenó que se hiciera la mesa técnica con los estándares nacionales e internacionales para regular internamente cómo vamos a hacer o cómo continuamos haciendo uso de la herramienta tan importante como es precisamente las interceptaciones. El punto más importante es que ese analista tiene hoy una responsabilidad inmediata de informarle a los fiscales que efectivamente esa persona que se ordenó la interceptación no tiene ninguna situación delictiva. Amén de que es muy probable que una vez se observe eso, se inicien las investigaciones disciplinarias o penales para el policía judicial que las solicitó y muy seguramente tendríamos que empezar a hacer una indagación de cuál es la forma de verificación de esos números para determinar si esa persona está o no incursa en un hecho delictivo. Vicefiscal, pero en desarrollo de esta directiva, ¿qué tipo de controles exactamente para seleccionar a analistas, a jefes de estas salas, digamos, de interceptaciones que sean idóneos y que pues no incurran, como ha sucedido lamentablemente en el pasado, que sean protagonistas de estos casos de las llamadas chuzadas ilegales? Mire, precisamente en la directiva, y fue muy enfático el señor fiscal general cuando hicimos las mesas técnicas, en el deber de articulación y verificación de la línea. Mire, no se necesita un analista que sea experto en actividades de investigación complejas. Lo que necesitamos es analistas que estén articulados con los fiscales, articulados con el investigador gerente del caso y articulados con la actividad que yo estoy diciendo que voy a encontrar en esa línea. Por ejemplo, ese analista debe contextualizar lo que se está investigando. Si van a interceptar a determinada persona que se dice que es un narcotraficante, que es una persona que está transportando sustancia estupefaciente, pues muy seguramente las comunicaciones en esa contextualización tienen que ser del transporte de sustancia estupefaciente. Pero si en las primeras comunicaciones lo que observan es que es una persona que se dedica a una actividad legal, como por ejemplo de un banco, por ejemplo, que es una persona que está haciendo una actividad propia de la normalidad de su profesión, pues de manera inmediata ese analista debe informarle al fiscal que ese número no está vinculado a la actividad delictiva. Los controles son en la solicitud, en la sustentación y sobre todo en las salas de interceptación donde se reguló toda la situación que tiene que ver con los hechos que se investigan a través de una herramienta que es la interceptación. Aquí lo más importante es que los analistas deben informarle a sus fiscales en tiempo real, no afectar más los derechos fundamentales de la intimidad de las personas que están siendo objeto de una investigación y no han hecho nada. Sí, señora vicefiscal Mancera, en la práctica una curiosidad, a quienes están chuzando, a quienes están interceptando por fuera de la ley, ¿sí les está pasando algo? ¿Sí los están procesando y condenando? ¿O las cosas se quedan más o menos así? No, señor. Esto en la actual administración del doctor Francisco Barbosa hay una gran responsabilidad de todo el staff para que los controles se den y que si se desborda esa actividad investigativa de manera inmediata se ordenan las investigaciones. Incluso uno podría estar en curso en policía judicial en una falsedad en documento público cuando dice que ese número, que para él es suficiente interceptarlo porque esa persona está haciendo determinadas actividades delictivas y a la postre eso no sucedió, sino que es una interceptación para verificar, situaciones de infidelidad, situaciones de intereses personales y no unos intereses de la investigación penal, que es esclarecer hechos. Yo creo que lo más importante aquí es que el actual fiscal general de la Nación, el doctor Francisco, tomó la decisión histórica, porque no lo había hecho ninguno de los fiscales generales de la Nación, de regular internamente las interceptaciones, para que tengamos una transparencia y sobre todo para que lleguemos a un eventuales juicios con unas interceptaciones que sean muy específicas para lograr los objetivos, que es esclarecer los hechos delictivos en Colombia. ¿Cuántas investigaciones abiertas? ¿A cuántos funcionarios? Hablo de funcionarios.
funcionarios Yo creo que involucrados. De los funcionarios, por lo menos en lo que ha sido los últimos 2 años, tendremos más o menos unas 10 o 15 investigaciones y seguimos revisando, porque muchas veces cuando se dice, una persona pregunta determinada información de si fue o no interceptado y revisamos que efectivamente fue interceptado, se hace la trazabilidad y verificamos el sustento por el cual se ordenó la interceptación. 10 o 15 funcionarios. Muchas de las oportunidades lo hemos hecho y lo hemos hecho público. 10 o 15 funcionarios investigados, ¿de cuántos que trabajan en las interceptaciones? En las salas de interceptaciones, recordemos que tenemos unos equipos de policías judiciales que son de la Policía Nacional, a través de la DIJÍN, y Cuerpo Técnico de Investigación. Las salas, tenemos un número importante de salas, y los analistas podrían ser, no sé, alrededor de 200, 300 analistas, pero de estos analistas, obviamente que lo que más nos interesa, más allá de cuántos estamos investigando, es cómo mitigamos el riesgo, cómo evitamos que en el futuro se use esta herramienta con unos intereses que no son de la investigación. Ahora, estamos comprometidos a adelantar las investigaciones, por supuesto. Sí, 10 o 15 de 200 o 300, no hay una cifra como precisa. 10 o 15. No tenemos la cifra precisa. Valdría la pena. El número de interceptaciones es alto. Sí, bueno, y otra cifra que es muy importante saber también, no sé si la tiene vicefiscal. ¿Cuántas personas en Colombia tienen sus comunicaciones interceptadas de manera legal, con orden judicial? Bueno, yo en eso sí entenderá que no puedo decirle el número de líneas de las cuales posee la entidad. Porque no le voy a preguntar quiénes, porque yo sé que la investigación pues tiene su reserva, pero ¿cuántas? No le pregunto a quiénes, no, pero ¿cuántas? No, yo el número de líneas interceptadas sí no lo puedo hacer en este espacio. Pero bueno, son cientos, son miles, son decenas, son 20, son 30 o son 1.000.000. Dijéramos, está entre tanto y tanto. De la misma manera que me dijo, son entre 10 y 15 los funcionarios investigados, pues me puede decir, son entre 100 y 200, o entre 1.000 y 2.000, o entre 1 millón y 2 millones. No, yo en eso sí no sabría, porque aún más, eso son informaciones exclusivas del Departamento de Interceptaciones. Ellos tienen el número de abonados celulares que tenemos capacidad para interceptar. No le puedo dar ese dato. Y yo sí, en eso sí, qué pena, pero empezamos entonces a establecer qué capacidad tiene la Fiscalía, si es mínima o mayor el número de interceptaciones. No, porque uno supone que obviamente tiene que ver con la capacidad, pero también con lo que solicitan los jueces, ¿no? Porque son los jueces, o sea, tiene que haber una orden judicial de por medio. Entonces, para uno decir, mire, los jueces en promedio cada mes solicitan 25 o 200. Como para tener una idea, básicamente. Yo creo que pasa más de las 200, en eso sí estamos totalmente seguros, pero ya decirle una capacidad que tenemos de números para interceptar. Recuerden que tenemos varias centrales de comunicaciones, que no les voy a mencionar, y cada una nos da una capacidad para la interceptación de esas comunicaciones. Hablamos con la vicefiscal Marta Janet Mancera a propósito de una directiva de la Fiscalía para regular las interceptaciones telefónicas y evitar futuros casos de chuzadas ilegales. El profe Restrepo tiene pregunta para ella. Vicefiscal, ustedes allá en la Fiscalía adelantan investigaciones, interceptaciones y escuchas porque se las solicitan a otras autoridades. ¿Esas también van a estar sujetas a ese control? Bueno, primero, acordémonos que el fiscal general de la Nación es el que dirige y coordina todas las policías judiciales, sean de la entidad como la DIJÍN o el CTI, como las de la Procuraduría, las de la Contraloría y las demás instituciones. Por supuesto que siempre van a estar reguladas por la directiva. ¿Por qué? Porque la directiva es la que da lineamientos dentro de las salas que son de exclusividad de la entidad investigativa. Por lo tanto, pues la verificación, obviamente nosotros lo que hacemos es una verificación preliminar en la cooperación que tenemos con las demás entidades y por supuesto que están sujetos a la directiva porque es la regulación interna que tenemos de nuestras salas, que obviamente los analistas son los que van a escuchar las líneas que ordenen las demás autoridades si hubiere lugar a ello. Muy bien, vicefiscal, usted me permite cambiarle de tema para preguntarle por otro caso importante que estamos pendientes a ver si se reactivó esa investigación, el caso de la teniente del ejército Jamie Muñoz, que hizo denuncia contra el general González Lamprea por abuso sexual, que lo hizo hace varios años, que luego quedó archivado el caso, que luego lo desarchivaron, para saber qué pasó ahora que ya hizo la denuncia pública. Por supuesto, si está la denuncia instaurada muy seguramente de la delegada ante la Corte Suprema, es quien debe estar adelantando la investigación
y si es de esa naturaleza contra un general, pues esa es la instancia por fuero que debe adelantarle la investigación. Es decir, ¿en la corte queda esta investigación de la teniente del ejército Jamie Muñoz en este momento? Por supuesto, si la persona a la que se está denunciando es un general de la República, él tiene fuero y por lo tanto el llamado a la actividad investigativa será los fiscales delegados ante la Corte Suprema. ¿Sabe usted, vicefiscal, si ya se reactivó? Es que la investigación estaba completamente quieta y dormida. Nos contaba la teniente que no había pasado nada y la denuncia fue hace 4 años. Muy seguramente si ella solicitó se hiciera evaluación de su caso o si ella muy seguramente hizo contacto con nuestros fiscales, debe estar activa y adelantándose a las actividades pertinentes. Recuerden que cuando es este tipo de delitos, la víctima es fundamental para que esto avance, porque son delitos en los que la víctima son obviamente uno de los escenarios que tiene mayor información. Y si ella ya lo hizo visible en nuestra institución, nuestro compromiso dentro de la Fiscalía es esclarecer los hechos que se denuncian. Y en esa instancia, mucho más, con los delegados ante la Corte. Muy bien. Vicefiscal, muchísimas gracias. No, señora, con muchísimo gusto y un buen día a todos. Un buen día, la vicefiscal general Marta Janet Mancera, y nos habla de la directiva de la Fiscalía que busca regular las interceptaciones telefónicas. Primero la solicitud de la Policía Judicial, que haya algún indicio de que hay un delito. Hay una serie de normas, dice ella, que están en el Código de Procedimiento Penal que deben regular. Tiene que haber un elemento probatorio, es decir, que haya necesidad efectiva de utilizar la interceptación de comunicaciones. Los analistas deben específicamente trabajar sobre las comunicaciones que tengan vínculo con el delito que se investiga. Las comunicaciones son todas, se intercepta todo y todo queda grabado. Y aunque la persona no quede finalmente vinculado al proceso de investigación, no se detecte nada extraño en sus comunicaciones, eso queda grabado. Ella dice que bajo seguridad, pero bueno, ojalá sea seguro. Ojalá sea seguro. No, y a mí me parece que un punto clave que pues, no me parece que haya quedado muy claro es cuáles son los criterios de selección de los analistas y qué seguimiento se le hace, si tienen contrainteligencia, digamos, ¿no? Sí. Porque es que imagínese tener uno en poder la información que se pueda derivar de esas interceptaciones. Lo que un corrupto puede comerciar y vender esa información, como ha sucedido en el pasado, o chantajear, como ha sucedido en el pasado. Ahora, es muy valioso que esta institución haya establecido esos controles. Habrá que ver, por ejemplo, si en otras las organizaciones que tienen esa capacidad de investigación de policía judicial, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, están sometidas a ese mismo tipo de controles, o si, por ejemplo, la Dirección de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia tiene también ese tipo de controles, porque esas otras organizaciones lo que adelantan son escuchas, que a diferencia de las interceptaciones no ocurren en el marco de una función judicial de investigación, sino que pues es investigación de inteligencia criminal o de inteligencia estratégica para la seguridad nacional. ¿Aleatoriamente? Escuchan aleatoriamente. Me parece interesante la información de de pronto que ocurre por allá al frente en un apartamento donde hay una denuncia, probablemente de que hay algún tipo de actividad en contra de la seguridad nacional. Claro, son escuchas, ¿no? Y no se pueden utilizar como pruebas en procesos. Pero bueno, yo insisto, el problema no es la legalidad de las escuchas legales. El problema es que quienes tienen la posibilidad de interceptar, y lo hemos visto en el pasado, utilizan ese poder como una mercancía, y eso se compra y se vende. Pero el problema, Yolanda, acuérdese, fueron las chuzadas del SAT, no solo como mercancía, sino para perseguir a enemigos del gobierno de turno. Y en su momento las de la Policía Nacional también, en esta dirección que menciono de inteligencia, pero creo que en el fondo aquí lo que se estableció fue un control interno en la Fiscalía, eso es lo que revela la vicefiscal. La pregunta es ¿dónde está, por ejemplo, el control político? ¿Hace cuánto no se reúne la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República, que es la que tiene que hacer ese control político a los organismos de inteligencia para que cumplan sus funciones? ¿Quién la preside? Insisto, ¿por qué no se reúne? ¿Quién la preside, profe? Ahorita le voy a contestar. Estoy porque casi no sabemos. No quiere ese datico. Porque no sabemos, pero deberíamos saber. A mí me sorprende la cantidad de cosas que tenemos, de controles de oficinas, de decretos, de no sé qué, y uno ve que en la realidad
Yo digo, el asunto no es la interceptación legal, sí, que hay unos códigos y ahorita sacan otros en la en fiscalía, muy bien, artículos. que pongan más condiciones, más protocolos, unas directivas, un sistema de calidad, Sí. perfecto. El problema es quienes tienen acceso a la interceptación, ¿qué hacen con esa información? Porque la información es poder y en el pasado ha ocurrido. Yo conocí un caso hace ya varios años de técnicos que trabajan en la empresa de telecomunicaciones y los llamaban obviamente con las órdenes y demás a hacer las interceptaciones de los teléfonos, es decir, a meter el chuzo. Pero resulta que después de la jornada laboral había un jefe de cuadrilla que tenía su negocio propio. Para desenchufar. No, para chufar y enchufar. Ah, o sea, está bueno, para sí. quien necesitara, hacían las interceptaciones ilegales y tenía su microempresa personal y conocía a una de las personas que hacía el trabajo. Nos llamaban y nos decían, "No, ¿esto va reportado? No va reportado. No va reportado. Ah, bueno, listo. Eso es una actividad es un poco criminal, eso. ¿no? Claro, Esa es Claro, una pero actividad lo han hecho Estamos llenos de históricamente, eso. profe. Estamos Claro, llenos claro. de eso. Bueno, el presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia es el representante Gustavo Londoño García y el nos vicepresidente, el senador Juan Diego Gómez. Uy, Oiga, pues algo tendrían que decir, ¿no? Y otro dato para recordar simplemente algunos de los protagonistas funcionarios capturados en el propio búnker. Luis Carlos Gómez Góngora, él laboraba como investigador del CTI y tenía a su cargo que la coordinación de la sala diamante en el búnker, encargada de realizar básicamente este tipo de interceptaciones, junto a otro fiscal que fue capturado también en el propio búnker por este tipo de episodios, Fabio Augusto Martínez Lugo, en 2018, ya condenados y procesados por este tipo de episodios. Y hay otras 10 o 15 investigaciones. 10 o 15 investigaciones más a funcionarios de la Fiscalía que tienen acceso justamente a las chuzadas. Chuzadas legales que van a tener más controles. Ojalá funcionen, no es por ser pesimista, pero ojalá funcionen. Ojalá 7:36.